¿Listas? ¿Ya están listas? Ok, vamos a empezar. Vamos a orar. Señor Padre Todopoderoso, tú conoces nuestro corazón, que estamos aquí con humildad y mansedumbre para agradecerte. ¿Quién eres tú? Tu fidelidad, tu misericordia, la gracia que nos has concedido, la oportunidad de conocerte y la oportunidad de pertenecer a tu familia y tener vida eterna mediante la salvación de tu Hijo, Yeshua Jesucristo. Señor, te pedimos que hablemos nosotros solamente con la boca física que tú nos diste, pero que las palabras sean directamente de ti por medio de tu Espíritu, Señor, y que nada sea dicho en contra de tu voluntad, que nada vaya a ser tropiezo para los oyentes, más bien edificación. Te pedimos por Yolanda, que acaba de perder a su esposo esta semana y está pasando momentos muy duros extrañándolo. Te pedimos por Gilbert, que está enfermo. Te pedimos por su salvación. Te pedimos por un año más. Te damos gracias por un año más de Daisy, Señor. Y te pedimos, Padre Todopoderoso, por todas las necesidades que tú conoces de cada una de las personas que están aquí ahorita y las personas que después van a poder escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a recordar lo que estábamos viendo la vez pasada en Primera de Samuel 15. ¿Se acuerdan que hubo una guerra santa que Dios le mandó a Saúl que hiciera contra Amalek? Porque ya hacía 400 años Dios le había dicho a Amalek que iba a ser destruido totalmente. Porque cuando iban pasando los israelitas después de salir de Egipto y después de pasar el Mar Rojo, los amalequitas se aprovecharon de todas las personas que iban atrás de la fila, los enfermos, los niños, los viejitos, y los mataron, los destrozaron. Y eso fue un acto muy vil que hicieron. Entonces Dios dijo, voy a destruir a Amalek. Y les dio 400 años para que se arrepintieran, para que hicieran las paces con los israelitas, pero nunca lo hicieron. Esa guerra santa, Dios les pidió que mataran a todo, que no se quedaran con nada. En cambio, Saúl permitió que sus gentes se trajeran los borregos más gordos y los cabritos, las vacas, que dizque para sacrificio. Y estaba Samuel muy enojado con Saúl por haber hecho eso y también por haberse traído al rey Agag, a quien en esa misma reunión, cuando llegó Samuel con Saúl, Samuel lo destruyó todo, lo partió en pedazos. Bueno, esta guerra santa, nos podemos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué permite Dios que se mueran todos? ¿Y por qué hasta los bebitos de pecho y todo? Bueno, acuérdense que desde que estábamos viendo a Josué, también había guerra santa y todos tenían que morir y ser quemados, porque hay un motivo por el cual Dios pide esto, para que el resto de todas esas personas y cosas y animales y todo lo que era designado para la idolatría, todo se vuelva polvo, que se vuelva polvo y que vuelva de regreso a su creador, que es el Padre Todopoderoso, el Altísimo Señor. Ese era el motivo de la Guerra Santa. Y por eso no permitía que se quedaran con nada, ni cosas, ni animales, ni nada. Pero Saúl no hizo caso. Y sin embargo, cuando Samuel le llama la atención y le dice, has cometido este y este otro pecado. ¿Se acuerdan? El pecado de rebeldía y el pecado de obstinación. Y has llegado a tal grado que en la escala estás en lo peor, Saúl. Y estas son las consecuencias: tu trono, tu reino,
ha sido eliminado. Ya nadie de tu descendencia podrá continuar con este reinado. También Saúl comete ahí una cosa tremendamente mala. Le dice, sí, está bien, está bien, está bien. Está bien, Samuel. Ok, pero ahorita quiero que vayas conmigo a Gilgal a hacer un sacrificio. Porque yo quiero que los ancianos de Israel me sigan viendo como rey y no quiero que ellos descubran que aquí hubo un problema. No quiero. Yo quiero que ellos sigan viendo que yo soy el rey y que yo soy el que voy a llevar todo el mando en Israel. ¡Ah! ¡Qué tristeza! Porque ni siquiera se arrepintió. Saúl no se arrepintió. Él lo único que quería era que las apariencias estuvieran a su favor, pero nunca le pidió perdón a Dios por lo que hizo. Entonces, esta guerra santa terminó en un desastre para Saúl. Ahora vamos a ver en el capítulo 16 a la unción del nuevo rey. Es un muchachito, muy jovencito. Pero ¿con qué fin Dios tiene tanta prisa por ungir a David? Todavía falta tiempo para que muera Saúl, todavía falta bastantes situaciones y experiencias que van a pasar antes de que muera Saúl. Pero David, que va a ser atraído por Saúl, por la forma como toca el arpa, para que se le espanten los malos espíritus. Y eso le va a servir a Saúl para ir conociendo qué es el reino, cómo se llevan las cosas adentro del reino, cuáles son los protocolos que hay que seguir, cómo hay que actuar, cómo hay que responder. Entonces, Saúl, sin saber, estaba siendo el tutor de David cuando lo mandó llamar y le dijo a su padre, Isaí, que en inglés es Jesse, le dijo, permite que David, tu hijo, se quede aquí conmigo porque ha hallado gracia delante de mis ojos. Lo convirtió en su portador de armas y lo llevaba con él para todos lados. Entonces, espérame tantito. Entonces, Saúl no se estaba dando cuenta que estaba siendo el tutor, el maestro de David, porque Saúl nunca supo que David ya había sido ungido. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 16. ¿Ya están listas todas? Primera de Samuel, capítulo 16. El título es Samuel unge a David. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? O sea, ¿qué le está diciendo Dios a Samuel? No le está preguntando por qué estás llorando por Saúl. No le pregunta por qué. Le pregunta hasta cuándo. Sí, en serio. Y le dice, ya, Samuel, para, es tiempo de parar. Vamos a ver, voy a poner todos los micrófonos. Me mandó lo del café. Bueno, bye. Ok. Entonces, le está diciendo Dios, el Todopoderoso, a Samuel, ya, para de llorar. ¿Hasta cuándo vas a dejar de llorar por Saúl? Y Samuel se había encariñado con Saúl y estaba triste, estaba sufriendo, estaba en dolor por lo que había pasado con Saúl y porque sabía que su final estaba cerca y no iba a ser muy agradable. Entonces, le dice Dios, ya, sigamos adelante. Yo soy el soberano, yo soy el todopoderoso. Yo sé por qué tienen que suceder las cosas. Es tiempo para voltear en la siguiente página y empezar una nueva historia. Entonces, ahora le dice, vete a Belén de Judá.
Y ahí te vas a encontrar a un hombre que se llama Isaí, que en inglés le dicen Jesse, y ahí él tiene muchos hijos. Y yo te diré a quién he escogido como siguiente rey. Entonces tenemos aquí en el mapa, a ver un momentito. Tenemos aquí en el mapa, acuérdense que hemos estado viendo que aquí está Benjamín, todo había estado sucediendo aquí en Benjamín, arriba está Efraín y abajo está Judá. Judá es todo esto que está acá, todo esto. Pero si se fijan, aquí está Belén, abajito de Jerusalén. Entonces son unas 11 millas más o menos lo que tiene que caminar el profeta Saúl para llegar ahí. Pero cuando llegó, pues las personas de Belén no lo recibieron así que ustedes digan con muchos aplausos. Estaban medios miedosos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. O sea, está diciendo, yo he escogido a uno de los hijos de Isaí para que sea rey. Número 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Entonces, ¿por qué tiene tanto miedo Samuel de que Saúl lo puede matar? Pues acuérdense, porque Saúl es el rey y también porque él está ya totalmente trastornado. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios se salió ya de él y está posesionado por otro espíritu, porque él permitió que el Espíritu de Dios se saliera de él, por lo tanto, entra uno nuevo. Entonces Jehová, estamos en el versículo 2, Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. O sea, vas a ir un poco como disfrazado, le dijo Dios. Tú vas a llegar a Belén y las personas le preguntaron, ¿a qué vienes? ¿Vienes en son de paz o en son de guerra? Acababan de escuchar que Samuel había destrozado en pedazos al rey de los amalequitas. Entonces, lo había destrozado en pedazos y los de Judá le tenían miedo ahora a Samuel. Entonces dice, versículo 3, y además también porque acuérdense que el círculo de Samuel era todo esto, el círculo alrededor de Benjamín, y él generalmente no iba a Judá. Desde aquí empezamos a ver que todas las tribus de Israel están como divididas. Y entonces aquí tenemos la casa de Judá hasta aquí y todo lo demás son las 10 otras tribus. Desde entonces, antes de David, estaban como divididas las tribus, 10 y 2 para acá. Entonces, por eso, una cosa muy importante que hizo David fue unir a todas las tribus, y durante el reinado de David se unieron y eran como un solo estado, un solo país. Y por eso se dice que cuando venga el Mesías, él va a restablecer el tabernáculo caído de la casa de David. El tabernáculo caído es esa división que había entre las tribus, entre las del norte y las del sur. Entonces, vamos a continuar en el versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere.
Acuérdense que Isaí es el hijo de 8 hijos que vamos a ver. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Es pacífica tu venida, sí o no? Y entonces respondió Samuel, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados, o sea, limpiense, báñense, laven sus ropas, prepárense para el sacrificio y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él e Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, que era el hijo mayor de Isaí, y dijo, de cierto delante de Jehová está un ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel dijo, mira, este es el hijo mayor de Isaí y está altísimo, así como Dios escogió a Saúl, uno que también era altísimo. Entonces, este es. Pero Dios le dijo a Samuel, no, este no es. No te fijes en las apariencias porque yo veo lo que hay dentro del corazón. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Jehová. 9. Hizo luego pasar Isaí a Samá y dijo, tampoco es a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Imagínense, han pasado 7 hijos y ninguno es el escogido por Dios. Y entonces, en la cabeza de Samuel decía, bueno, pero pues si Dios me mandó a la casa de Isaí, de Belén, y ninguno. Entonces, por lo tanto, él tiene una pregunta y dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Acuérdense que los sacrificios de paz que se hacían al matar el animalito, solamente algunas partes eran para Dios, solamente. Y se quemaba la grosura, se quemaban los órganos internos, pero la parte que se podía comer, Dios permitía que hicieran como una especie de reunioncita, de celebración, para celebrar y ellos se podían comer la carne. Este es el tipo de sacrificio que se está llevando aquí. 12. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio. Fíjense bien. Vamos a ver las características de David. Era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, a su casa allá por donde están las tribus de Benjamín. Se dieron cuenta los hermanos de David que habían ungido, que Samuel ungió a David como rey. No, Samuel nunca dijo que lo estaba ungiendo como rey. No les dijo nada. Ni siquiera el padre Isaí sabía que lo habían ungido como rey. Entonces,
el jovencito David se regresó allá donde estaba cuidando a los borritos y se fue. Ahora, el espíritu de Jehová, versículo 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué será que ahora Saúl está atormentado por un espíritu? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo que tenía dentro? ¿Qué pasó? Se fue, lo dejó. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando nosotros dejamos ir el Espíritu Santo, ¿quién se mete? El enemigo. El enemigo. Y no se mete uno, se meten muchos. Entonces, ahora, pero Saúl no está haciendo la conexión entre su depresión, entre su anhelo de venganza, entre su estado desanímico. No está haciendo conexión con la forma como él se siente y con lo que hizo de haber permitido que se fuera el Espíritu del Señor. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. En el original no dice que Dios envió un espíritu malo, sino que el hecho de que Saúl haya permitido que se fuera el Espíritu Santo, entonces somos nosotros los que permitimos que entre otro espíritu. 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces, la receta que le dan a Saúl para que se le quite esa depresión y esa melancolía que tiene es que traigan a alguien que toque el arpa muy bien. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Acuérdense que para Dios no hay casualidades. Todo estaba bien hilado. 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vamos a ver todas las cualidades que tiene David, son muy importantes. Aquí nos están nombrando que sabe tocar el arpa, es valiente. ¿Por qué sabían que era valiente? Porque sabían que mataba a los osos y a los leones que venían detrás de sus borreguitos. ¿Y por qué dice que es vigoroso? ¿Por qué dice que es hombre de guerra, pero al mismo tiempo prudente en sus palabras? Esa es una característica muy importante, muy buena, prudente en sus palabras, pero también es hermoso y Jehová está con él. Eso es lo más importante. 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Imagínense cómo se sintió Isaí, su padre, cuando le dijeron, oye, el rey está mandando pedir a tu hijo. Y dijo, ¿cómo? ¿A mi hijo? ¿Al chiquito? ¿Al que está cuidando las ovejas? Sí, a ese. Y nadie podía decir que no al rey, porque lo que mandara el rey era una orden oficial. 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. O sea, era como su escudero, como su ayudante. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Ahora Saúl le manda a pedir permiso a Isaí que lo deje permanentemente ahí en la casa del rey. 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y hasta aquí el capítulo 17.
Vamos a ver unas ilustraciones. Aquí tenemos a David tocando el arpa para tranquilizar a los borreguitos. Y él gozaba ahí en el campo y le cantaba a Dios porque Jehová estaba con él. Y él nunca permitía que ni los osos ni los leones se comieran alguno de sus borreguitos, porque inmediatamente sacaba su lanza con las piedras y tenía muy buen tino. Y aquí tenemos a Saúl deprimido, enojado. Permitió que se fuera el Espíritu de Dios de él porque él lo tuvo. Y ahora no haya qué hacer. Por eso manda a traer a David. Y aquí tenemos al pobre Samuel que no sabe qué hacer, pero ¿cómo, Dios? ¿Cómo? Yo quiero a Saúl, porque vamos a darle oportunidad para que él se arrepienta. No, dijo Dios, no llores más por él. Ya es suficiente lo que has llorado por él. Vamos a continuar con mi plan perfecto. Te vas a ir a Belén y vas a buscar a la familia de Isaí. Los ancianos de Belén salen a su encuentro cuando él llega y le preguntan, ¿vienes en son de paz? Porque no era común que Samuel fuera a Judá. Generalmente él andaba todo alrededor de la tribu de Benjamín, pero no a Judá. Entonces se les hizo raro que fuera ahí a presentar un sacrificio. Pero así tenía que ser porque él ya tenía en la mente la venida del Mesías, que tenía que nacer de la tribu de Judá y de la familia de David. Y aquí tenemos a Samuel ungiendo a David. Ni a su padre le dijo que lo estaba ungiendo porque era el próximo rey. No entendieron bien qué estaba pasando, pero así continuó la vida. ¿Ok? Ahora vamos a ver unas diapositivas. ¿Qué dice aquí? Ok. Y luego vamos a ver share screen. Un momentito, por favor.
No, me mandaron al correo. ¿Se acuerda que se lo hizo ahí nomás y lo printió? Sí, pero es que no sé, y lo printé. Si querés yo traigo el papel. Ay, Ese sí lo tengo. ¿Tienes algo? Sí, aquí Pues está. tráigalo. Ese sí lo tengo ahí. No, no se pudo. Ok, bueno, entonces aquí le vamos a abrir los micrófonos para si alguien tiene algo que comentar. Porque aquí tenía yo unas imágenes que les quería enseñar, pero no se pudo. ¿Ok? ¿Están abiertos los micrófonos? Sí, Almita. Ok, muy bien. Ujú. ¿Alguien que tenga algo que comentar, algún testimonio, alguna pregunta? Bueno, fue muy linda la clase, Almita, de verdad que Sí, muy linda. uno va aprendiendo poquito a poco. Aquí tenemos ya a David que nos va a enseñar grandes cosas. Sí, Ana María. Ok. Sí, yo quería compartir Ujú. en Romanos 7:14, Sí. Ujú. que dice algo muy, muy bonito. Y David, siempre que somos humildes, Ajá. no, es una forma que el Espíritu del Señor more en nosotros. Ujú. Porque cuando estamos orgullosos y estamos en pecado, sin arrepentirnos, Ujú. es como que entristecemos al Espíritu Santo y se aleja de nosotros. Ujú. Entonces, en este versículo que yo siempre he tenido muy en mente, Ujú. aquí en Romanos 7:14, voy a ver si lo puedo leer, dice, porque sabemos, hay una señora, creo que, ¿Alguien está abierto? Entonces déjame cerrar sí, todos los... Ok, a ver, ya están cerrados los micrófonos. Ahora nada más hay que abrir el tuyo. está Tú, perfecto, tú lo puedes abrir solita, ok. sí. Dice, porque sabemos que la ley, o sea, la ley de Dios, los mandamientos, Ujú. es espiritual, Ujú. mas yo soy carnal, decía aquí el apóstol, ¿verdad? Pablo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ajá. Entonces, vemos que cuando estamos en obediencia al Padre, tratando de obedecerlo, la ley que Él nos dio, los mandamientos, Ujú. que son los que son para nosotros, porque hay muchos mandamientos, ¿verdad? Pero hay ciertos mandamientos que están en su palabra, Él nos enseña en toda la Biblia, desde el antiguo pacto al nuevo pacto o antiguo testamento, como así lo solemos decir en la iglesia. Y el nuevo pacto, que es aquí en Romanos, digo pacto porque testamento, Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, no murió, entonces no hay testamento, ¿verdad? Para que eso también a mí me ha quedado claro, gracias al Eterno, ¿verdad? Ujú. Entonces vemos que cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros o cuando cometemos errores porque somos humanos, ¿verdad? Ujú. Pero reconocemos ese error y venimos a Él y pedimos que su Espíritu no se aleje de nosotros. Ajá. Vemos en el Salmo 51, no sé si quieren ir al Salmo 51 que fue escrito por David. Podemos leer el Salmo 51, es el que escribió David Sí, después de que Natán vino y le dijo cuál había sido su gran pecado y él lo supo reconocer. Okay. sí, exacto. Y Ok. ahí él dice en el versículo, a ver, creo que es el 10, dice, crea
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos que Él, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ajá. Él reconoce y viene a los pies del Señor a pedirle que no quite el Espíritu Santo de Él. Entonces Ajá. ahí vemos la gran humildad, ¿no? Y que cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Venimos al Padre, como hizo David en este caso. El Espíritu vuelve a uno, porque uno fue humilde, se arrepiente, reconoce. Y eso es tan válido para aplicarlo en nuestras vidas, ¿verdad? Ajá. Para que el Espíritu del Señor esté todo el tiempo con nosotros y que seamos humildes, reconocer cuando cometemos errores, que el mismo Espíritu, el mismo Señor es el que nos hace reflexionar y ver eso, pero tener ese corazón dispuesto para eso Ajá. es lo más importante, lo que el Señor me ha revelado, que la obediencia es lo primero. Y cuando estamos cerca de la palabra, escuchándola, obedeciéndola, el Espíritu del Señor no nos deja cometer pecado, y si lo cometemos porque estamos en este cuerpo, como dice ahí en Romanos, explica Pablo, ¿verdad? Que hago lo que creo que es Pablo el que habla en Romanos allí, Romanos 7, que este cuerpo hace lo que no quiero, ¿verdad? Pero mi espíritu dentro de mí me dice lo contrario. Entonces es una lucha que uno tiene, ¿verdad? Entre el cuerpo físico y el espiritual. Pero cuando está el Espíritu del Señor, Él nos hace reflexionar y nos va revelando a través de su palabra cómo seguir aferrados en la obediencia a su Torá, a su Biblia, a su palabra que fue dada por Él, para que el Espíritu continúe en nuestro corazón. Bueno, eso quería compartirlo, que veo que es maravilloso, ¿verdad? Como David cometió muchos pecados, como cometemos todos, pero él siempre tenía ese corazón hacia el Señor. Y de obedecer, caminar con el Señor. Así es. Yo quería agregar algo de lo que está diciendo Anita. A ver, Obviamente, David cometió muchos pecados y con el arrepentimiento que tenía. Pero lo que también tuvo que David es pagar las consecuencias. El Padre te perdona por lo que haces, pero las consecuencias tienes que pagarlas. Y él pagó por muchas consecuencias desde la muerte de su primer hijo. Exacto, como acá en el Salmo 51. Exactamente. Alma, yo estuve pensando en que todo es acerca del Señor, ¿no? Y los hombres siempre seremos cortos a su misericordia. Cuando pienso que a pesar que Dios ya eligió pues a David, le siguió dando, como tú decías, la última clase, le dio como, creo que 15 o 30 años más de reinado a Saúl. Como que le dio un tiempo para que recapacitara y se volviera a él, ¿no? Pero no, mira, Dios es lento para infundir su castigo, pero es rápido para el perdón. Exactamente. Y él no lo hizo, ¿no? No lo hizo después de tanto tiempo que le dio. Y es así, lo mismo que con nosotros. Nos da tiempo, hasta que un día dice, pues, la palabra también nos recuerda, dice, I will not always, dice, yo no siempre lucharé con el hombre, dice, porque sé que su naturaleza es pecaminosa. Y lo dejaré, dice, ir de acuerdo a sus deseos. Y eso es lo peor, lo que puede pasar a un ser humano, ¿no? Quedarse sin la disciplina y el amor de Dios. Sí, Lo peor es lo peor que nos puede pasar. Por eso, Anita, quiero que sepas que ya se te está viendo la diapositiva si la quieres poner. ¿Cuál es? Yo creo, bueno, no está la diapositiva como tal, pero ya tienes el fondo de pantalla. Quiero que, o sea, no sé si puedes ir a donde las tienes
Ajá. Le das clic ahí para que las puedas abrir y nos las puedas enseñar, pues. No hay Dale otro. clic ahí donde dices Samuel 1. Mira a ver si esas son las diapositivas que tú tienes. Ya le di. Ah, sí, ya, ¿verdad? Ahora sí Ok. vamos a verlas. Bueno, entonces, vamos a ir. Ya las están viendo. Sí. La número 1, ¿verdad? Ajá. Y estamos viendo. Ajá. Me dicen si pueden ver la número 2. Sí. Sí, Almita. ¿Ok? Dice, no llores más, Samuel. Ya, párale de llorar. Yo soy soberano. Yo tengo un plan perfecto. Y entonces, dice, nosotros nunca nos podemos imaginar cómo Yahweh va a usar nuestra obediencia para atraer a los que Él tiene planeado atraer. Así como Samuel obedecía en todo lo que Dios le decía, aunque él tenía sus sentimientos, pero Dios le decía, Samuel, hay que continuar. Como Saúl no tiene intenciones de dejar el trono, entonces Yahweh le dice a Samuel que encubra parte de la verdad. ¿Cuál fue parte de la verdad? O sea que Samuel nunca dijo que él iba a ungir al nuevo rey. Sí está ordenado por Yahweh, entonces es permitido. Es verdad que Samuel va a hacer un sacrificio, pero en este contexto va a ungir al próximo rey. O sea que la unción del rey David está como camuflajeada con el sacrificio que fue a hacer Samuel. Dice, Samuel no tiene que gritar a los 4 vientos, voy a ungir al rey David, porque Saúl lo mataría. Y tenemos un ejemplo muy claro, no sé si ustedes han visto cómo actúan los doctores cuando alguien tiene una enfermedad, pues, terminal. Los doctores nunca dicen así la noticia repentina y así de golpe, sino que van por partes, van por pasos para que no sea tan doloroso para el paciente y los familiares. Ok, vamos a ver la otra. Beit Lehem es en hebreo Belén, que significa casa de pan. Lehem es pan, Beit es casa. Quedaba a 11 millas de la casa de Samuel. Es territorio de la tribu de Judá. Yeshua Jesús nació en Belén y esto no es una coincidencia. Es profecía cumplida porque desde Génesis 49:10 está dicho que de Judá no se apartará el cetro, el reinado. Dice, de Boz, que era de la tribu de Judá, y Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? Que vimos a Ruth y Boz, una historia muy bonita. Nació Obed, y de Obed nació Isaí, que en inglés es Jesse, Isaí era el padre de David. Dios está viendo ya al Mesías. ¿Podemos continuar? ¿Todo bien? La maldad es la ausencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo dejó a Saúl, otro espíritu se apresuró a llenar el vacío. Espíritu maligno. A David lo que más le preocupaba era quedarse sin el espíritu de Yahweh. Y lo dice muy claro en el Salmo 51 que Ana María ya nos hizo el favor de leer, que escribió después de que Natán le hizo ver su pecado. E inmediatamente David lo confesó y se postró en el piso y lloró y lloró y lloró. Ahorita vamos a ver, no tanto lloró por las consecuencias del pecado, sino por haberle destrozado a Dios su corazón. El hecho de que pasemos noches sin poder dormir por estar temerosos de perder el Espíritu Santo es muy buena señal. Otra vez,
El hecho de que pasemos noches sin poder dormir por estar temerosos de perder el Espíritu Santo es muy buena señal. El estar reflexionando en nuestras responsabilidades por haber obtenido la salvación es una buena señal. Porque como salvos tenemos responsabilidades para con nosotros, los que están alrededor nuestro. ¿Fue realmente David un hombre conforme al corazón de Dios? Ser una persona conforme al corazón de Dios significa ser perfecto. Ahorita vamos a ver. David mintió al sacerdote Nob. No vamos a ver las historias nomás a grandes rasgos. Número 2, huyó a Gat y fingió que estaba loco. Ay, aquí debe de ser con Y. Número 3, peleó con los filisteos por 16 meses en contra de Israel. Se cambió de bando para huir de Saúl. Número 4, mandó cargar el acta del pacto, el arca del pacto, en una carreta en vez de ser cargada en los hombros de los sacerdotes. Número 5, hizo adulterio. Número 6, puso a Urías, el esposo de Betsabé, en la primera fila para que muriera en la batalla. Número 7, falló en disciplinar a sus hijos, porque Amón violó a su media hermana Tamar. Y esto produjo que Absalón mató a Amón como venganza. Número 8, hizo un censo en contra de la voluntad de Dios por el cual murieron 70,000 hombres. Eso es lo que hizo David. Obviamente, ser una persona conforme al corazón de Dios no implica perfección, porque entonces David hubiera estado descalificado, hubiera sido apedreado cuando tuvo el adulterio con Betsabé y el haber casi que mandado matar a Urías, su esposo. En lugar de obtener lo que merecía, David fue perdonado, restaurado. Se le permitió estar en el poder. Se le permitió un pacto eterno. Se le permitió estar en la genealogía de Jesús. Y fíjense bien lo último, se le permitió reinar como príncipe junto con Cristo en el milenio. Eso está en Ezequiel 34, 23 al 25. En el milenio Él va a ser el príncipe. Yeshua va a ser el rey. ¿Por qué Dios fue tan misericordioso con David si tuvo muchos errores durante su reinado? Porque se arrepintió genuinamente. Lo podemos ver en el Salmo 51. Fue misericordioso con Saúl, pudiéndolo haber matado varias veces. Decía, yo no puedo matar al ungido de Dios. Número 3, fue misericordioso con Absalón cuando trató de quitarle el reino. O sea, cuando su hijo Absalón trató de quitarle el reino, en vez de mandarlo matar o algo, simplemente se salió de su casa de reinado y huyó. Número 4, fue misericordioso tuvo misericordia con Mefiboset, el hijo de Jonathan. Entonces, ¿cómo podemos decir honestamente que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él siempre estaba hambriento de Dios. Así como nosotras, siempre hambrientas de Dios. No nos cansamos de estar oyendo predicadores, canciones, orando, alabándolo. Número 2, tenía pasión por las cosas espirituales, así como nosotros. Número 3, trató de complacer a Dios a pesar de sus errores. Número 4,
Escribió 73 salmos de alabanza. Número 5. Puso el arca del pacto en Jerusalén, haciendo la capital de Dios. Número 6. Hizo un tabernáculo para poner el arca del pacto en Jerusalén. Acuérdense que el tabernáculo ya estaba totalmente fuera de uso, ya todo muy mal, pero David la hizo poner en su lugar. Número 7. Estaba concentrado más en la alabanza que en los sacrificios, que en los rituales. Número 8. Proclamó su deseo de construirle a Dios un templo, aunque Dios le dijo que él no podía construir el templo porque sus manos estaban llenas de sangre. Sin embargo, le dijo que su hijo Salomón lo iba a construir. Número 9. Se sentía culpable porque vivía en una casa de cedar y el arca estaba en una carpa. Número 10. Su corazón nunca se volvió a la idolatría, a diferencia de 40 reyes de Judá que fueron idólatras. Número 11. Él conocía el secreto de ir hacia Dios en vez de correr lejos de Dios. Número 12. Siempre buscaba la intimidad con Dios. Pero lo más importante, David buscaba la manera de evitar romperle el corazón a Dios. No le gustaba hacerlo sufrir. El arrepentimiento de David por lo que hizo con Betsabé no fue porque tuviera miedo de las consecuencias de su pecado, sino porque le había roto el corazón a Dios. Pero lo más importante, David buscaba la manera de evitar romperle el corazón a Dios. Quería hacerlo sufrir. El arrepentimiento de David por lo que hizo con Betsabé no fue porque tuviera miedo de las consecuencias de su pecado, sino por lo que le había roto el corazón a Dios. Y esas son todas las slides que tenía. Entonces, ahora vamos acá. ¿Las pudieron leer bien? Sí. ¿Hay algo que les haya llamado la atención de lo que escribimos ahí? Bello, felicidades, Alma. Está regio la forma nueva de... Gracias por el esfuerzo. Ya jubilé los pizarrones, ya los jubilé. Se nota que estuvo aquí mi hijo Gabriel me ayudó, pero todo el procedimiento que él me dijo que tenía que hacer, no se pudo, fue totalmente diferente a como él me dijo. Bueno, pero al final de cuentas sí salieron los textos, pero yo quería haberles enseñado los textos entremezclados con la historia, con la lectura, pero no se pudo. Es que todavía me falta mucho para aprender de esta tecnología. Pero está bien lindo, Alma. ¿Mande? Está bien lindo lo que hizo. Está Gracias. maravilloso. Está perfecto para que nosotros podamos memorizarlo, ¿verdad? Uh-huh. Después que veamos de vuelta el video, podemos escribirlo, todo eso, porque eso está precioso y es para nosotros, para memorizar y compartir con otras personas, ¿verdad? Porque muchas personas les van a preguntar, pero ¿cómo que David era un hombre conforme al corazón de Dios y cometió tantas faltas? ¿Verdad? Y entonces, sí, es verdad que cometió muchas faltas, pero a diferencia de Saúl, cuando a Saúl Samuel le dijo sus verdades, que dijo, sí, yo sé, está bien, pero vamos a hacer un sacrificio, porque no quiero que los ancianos se den cuenta de lo que pasó. No quiero que se den cuenta, quiero fingir las apariencias y que sigan creyendo que yo soy el rey. Para nada se arrepintió. Muy diferente a la forma de David, que se arrepentía y se arrepentía públicamente de las cosas que había hecho y le dolía tanto haber hecho
sufrir a Dios por su pecado, porque David había llegado a lugares recónditos del corazón de Dios, y él tenía una íntima relación, se puede ver por todos los salmos que él escribió. ¿Okay? Hola, Carolina. ¡Ay, Carolina! ¡Qué lindo verte! Un aplauso, Carolina. Hola a todas. Que ayer tuve el placer de conocerla personalmente, vale. Sí, qué bueno, Carolina. Un gusto. Sí, ayer conocí a Daisy, tan bella ella, así como se mira por el teléfono, así es en persona. Se mira por el teléfono. Okay. Gracias, Caro, gracias. Tú también. Okay. Y entonces esa fue la característica principal de David, la forma como él se arrepentía genuinamente y pues no volvía a cometer los pecados mismos, y además el dolor que le producía haberle fallado a Dios, haberle destrozado el corazón a Dios. Sí, Ana María. Sí, y que también él alababa al Señor. Uh-huh. Era para él más importante que, yo creo que ahí tú, Almita, dijo que los rituales. Sí. Era la alabanza de corazón que él estaba ofreciendo al Eterno como arrepentimiento también, ¿verdad? Uh-huh. Para él la alabanza era algo extraordinario. Y no sé si ustedes se han fijado en ustedes mismas que conforme van avanzando en la palabra de Dios y en el conocimiento de Él, escuchan alabanzas y empiezan a llorar, y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy llorando tanto? Es porque hay conexión, una conexión íntima con el corazón de Dios. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esas canciones antes? Y nada pasaba. Nada pasaba, eran pues unas alabanzas, pero ahora es más que alabanza, es más. Me llegó al corazón. Almita, entonces David, ¿cuándo para de cometer tantos errores? Cuando él cuando él fue, que se metió en las cuevas a esconderse de cuando lo iban a matar. No, después de lo que pasó con Betsabé, eso fue como lo máximo que hizo de maldad. Cuando se murió el hijo, empieza a convertirse, ¿no, Almita? Sí, se murió el hijo, pero después de eso sufrió muchísimo porque su hijo Absalón se quiso convertir en rey, y entonces venía directamente al palacio a matarlo a David. Y para que David no cometiera esa atrocidad, prefirió salirse. Se salió con sus gentes y se fue y se escondió, el propio rey. Entonces ahí sería cuando él paró, ya terminó con todas sus maldades y sus cosas. Ajá, sí. Así como nosotros, que es de poco a poco que nosotros vamos avanzando. No éramos las personas en un principio que somos ahorita, no. Hemos avanzado, y las cosas que antes nos parecían que no tenía nada malo. Así como Saúl, ay, sí, está bueno, Samuel, pero no le veo gran cosa, no le veo gran problema. Pero era bastante problema. Entonces, eso es lo que nos está pasando a nosotros ahorita, donde cuando vamos avanzando, ya cometemos la falta más pequeñita y decimos, ay, esto no le va a gustar a Dios, va en contra de su corazón, y nos dolemos por haberle fallado, nos dolemos porque Él ya ha estado en comunión con nosotros de una forma tan especial que Él nos esperaba que nosotros hiciéramos eso, pero lo hicimos otra vez. Pero conforme vamos avanzando y decimos, Señor, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y vamos avanzando y no lo volvemos a hacer. Mande, Ana María. Ana María, ¿ibas a decir algo? A ver ahí, ¿me escuchas? Sí. También David motiva y quiere levantar ese templo, Sí. a través de su hijo Salomón.
y el entusiasmo y cómo bendice a su hijo Salomón y le dice después, bueno, este es un dicho que a veces la gente no sabe que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice, manos a la obra. Manos a la Y obra. ahí él levanta y motiva a su hijo a levantar ese templo para el Eterno, ¿verdad? Que fue Salomón, el segundo templo, ¿verdad? Sí, el segundo templo, ajá. Y cuando Salomón muere, con todos sus cabellos enredados en un árbol, ¿se acuerdan que iba en el caballo? Y entonces Salomón también era muy bello y de pelo largo. Entonces se le enredan los cabellos en un árbol y cuando le van y le dicen a David la noticia de que su hijo Absalón había muerto, oh, David sufre enormemente. Enormemente sufre, porque ya ven que él mismo se salió del palacio para que Absalón no alcanzara a matarlo. Porque para él era muy importante no matar a uno que había sido ungido por el Todopoderoso. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias por todos sus condolencias para Yolanda. Sí. Fue una muerte muy, muy repentina, la muerte, y entonces no se lo esperaba así tan rápido. Pero no estaba enfermo ya, Alma. Bueno, había tenido 2 infartos al corazón, pero esta vez le dio 2 embolias, esas que le stroke. Y eso le debilitó todavía su corazón muchísimo más, muchísimo. Así que tenemos a Yolanda para orar por ella, para que Dios la consuele. Y tenemos aquí a Marianita, que ella dijo que tenía a Gilberto. Sí, a Gilberto. Gilberto, yo quería, como no conozco mucho a Marianita, quería que ella nos explicara qué relación tiene con Gilberto, para ponerlo en nuestras oraciones. Creo que ya no la veo aquí. Mariana ya no está. Mariana ya no está. Buscale para que siga Entonces, siendo... de todas formas, yo quería saber quién es Gilberto. Ok, Ana María, ¿sabes qué? A mí ella me lo mandó a decir ayer, pero no me dijo quién era, pero sí me dijo que está muy grave y que no es salvo. No es salvo. Bueno. No es salvo. Ella está pidiendo por su salvación, pero que está muy grave, pero no sé quién es. No sé, quizás sea su ex esposo, quizás, pero no estoy segura. Bueno, lo principal es que lo tengamos en oración. Sí, exactamente. Claro que también sí. Tenemos que seguir orando por Cale. Sí. Cale. Y por darle agradecimiento a Dios por Daisy. Sí, amén. De vida. Claro que sí. Y otro año de vida en nuestras vidas. Eso. Está de cumpleaños. Mañana. Ay, felicidades adelantado. Gracias, mi amor. Gracias a todos. Porque cada una de las personas que están en el grupo están como entretejidas, así estamos como entretejidas las hebras de una preciosa obra del Señor. Sí. Muchas gracias, Almita linda. Gracias a todas por ese momento tan inolvidable de bailar con todas el vallenato del feliz cumpleaños. Mañana los mariachis a las 7. Ok. Manda los mariachis. Okay. ¿De dónde es usted, Daisy? Bueno, yo nací en Bogotá, pero me crié en Venezuela toda la vida. Estuve. Ok, entonces es venezolana. Ajá, mi amor. Bueno, les aviso que le voy a poner pausa para que no salga tan largo, ¿ok? Oh, sí. Pero podemos. Y vamos a orar para terminar, para que también las personas que lo vean después sean bendecidas. ¿Ok?
alguien que nos pueda, Daisy nos va a ayudar a orar. Sí. Bueno. Padre Santo bendito, qué hermoso que tú quisiste que yo estuviera en esta tierra. Pero más aún, Padre Santo, dándote las gracias porque con este nuevo empezar de vida que nos has dado tú la oportunidad de que todas nosotras podamos ahora pertenecer a tu rebaño, Señor. Es un nuevo nacimiento, así que yo soy una pequeña ovejita. Gracias, Padre. Gracias por permitirme estar en este rebaño y gracias por permitirme estar con estas personas que me alimentan y que me nutren con aciertos y con desaciertos, pero al fin y al cabo vamos por el mismo camino. Gracias, Señor Padre, por todas estas oportunidades, por esta maestra maravillosa que aparte de ser una gran maestra es una gran amiga para todas, una fuerza y una fortaleza en nuestro grupo. Gracias, Padre, por cada una de todas las personas que han estado acá hoy y las que no estuvieron y las que van a estar. Padre mío, para que las protejas y las lleves durante todo este tiempo de semana que va a empezar, para que las protejas y las ilumines, para que sigamos nosotros siendo luz para otras personas con todo esto que ahora nosotros sabemos y tenemos por dentro. Y lo más importante, Señor, que no nos dé miedo hablar ante nadie de tu palabra, que más bien que esto se esparra por todo el mundo para que seamos cada vez muchos más. Gracias, Padre, por todo, por todas las cosas, por las buenas y por las malas, porque de esta manera también nos engrandecemos ante ti, Padre. Gracias, mi Señor, y todo esto, pido también por los estudios que está haciendo Cale, para que ella siga siendo fortalecida, porque a pesar de que ya estamos entrando en edades avanzaditas, pues el Señor sigue poniendo el espíritu en ella de valor y de valentía. Te doy las gracias por la vida de cada una de todas nosotras que somos luchadoras de una u otra forma. Gracias, Padre, por todo. He orado todo esto en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Ahora sí. Una novedosa técnica, un cirujano colombiano está logrando que centenares de pacientes... Grabando, Almita, todavía.